vamos a empezar con nuestro estudio, más bien vamos a continuar con nuestro estudio de la carta de Pablo a los romanos. Y a modo de introducción, quisiera que fuéramos, por favor, me acompañen en sus Biblias, a Gálatas, capítulo 3, versículo 23. Ahí, ¿dónde estoy? Ujú. No, espérenme, ya cometí un error, porque no es ese. Déjenme checar. Ah, no, sí. Dice, pero antes de que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Y hermanos, este pasaje ya lo hemos estudiado, ya lo hemos conocido, y su mensaje es muy claro en cuanto a la ley. Dice ahí en el versículo 23, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Esto lo está diciendo respecto a la ley, lo pone como un punto de confinamiento, las reglas, las acciones, aquella ley mosaica que vemos en Números y Levítico, está encerrando un código, precisamente como nos lo había enseñado Mark, un código de comportamiento que tenemos ahí señalado, pero esto no nos lleva a la salvación, porque dice el versículo 24, pero antes de que viniese la fe estábamos confinados bajo la ley, bueno, perdón, de manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. ¿Sí saben lo que es un ayo? ¿Alguien se acuerda lo que es un ayo? ¿No? Un maestro, más o menos, pero un ayo es algo así como, era un esclavo que llevaba a los niños, que se dedicaba a cuidar a los niños. Obviamente podía ser su maestro o lo llevaba a la escuela, le enseñaba las cosas. Por ahí hay una confusión con las... ¿Cuál está? Ah, ok, sí, gracias. Esa parte es la que sigue, Colosenses 3, 23 y 24. Entonces, tenemos esto que les estoy diciendo, tenemos que tomar en cuenta que la ley para los judíos es solamente como el que lleva de la mano al niño a la escuela para que aprenda algo. Y en este caso, lo que el pueblo judío estaba aprendiendo es eh, lo previo a Cristo, lo previo a la libertad. Y ahora sí, acompáñenme por favor ahí a Colosenses, capítulo 3, igual, versículo 23. Tuve ahí una pequeña confusión entre las notas y las diapositivas, una disculpa. Y dice así, vamos a poner atención en este versículo, porque dice el versículo 23 de Colosenses 3, dice... Y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. ¿Esto lo han escuchado alguna vez? Montones de veces, ¿verdad? Inclusive también Pedro en su epístola, en su segunda epístola, lo menciona. Y todo lo que hagan, háganlo como para Dios y no para los hombres. Es necesario obedecer primero a Dios antes que a los hombres. Y aquí viene una pregunta que nosotros tenemos que ver. Este versículo es muy conocido y el mensaje es claro. Lo que hagamos, ¿para quién lo tenemos que hacer? Para Dios. Pero cuando dice, y todo lo que hagamos, ¿a qué se refiere? A todo, ¿verdad? ¿Y qué es todo? Pues todo, ¿de acuerdo? Todo lo que hagas es para Dios y no para las personas, y eso te incluye. Te incluye a ti. O sea, lo que hagas no es para ti. ¿De acuerdo? Esa parte es bien importante, ¿por qué? Porque nosotros tendemos a actuar de acuerdo a lo que queremos para nosotros, para nuestro bien. Y no es que sea intrínsecamente malo esto, no es que sea malo desde su origen,
Pero el punto es, ¿por qué haces ciertas cosas? ¿Para glorificar a Dios? ¿O para glorificarte a ti? ¿O para darle gusto a un tercero? Eso es lo que nos está diciendo aquí. Y todo lo que hagas, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. Y vamos al versículo 24, por favor. Sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Todo lo que hagáis, vamos a regresarnos un poquito, todo lo que hagáis nos trae una pregunta natural que seguramente te has hecho en alguna ocasión. ¿Y por qué? ¿Por qué es que debo de hacer todo como para Dios? ¿Por qué tengo que estar pensando en Dios en todas las cosas que hago? ¿Nunca se han hecho esa pregunta? Yo creo que sí. La respuesta está precisamente como lo estamos viendo ahorita en el versículo 24. Hay dos motivos. Vamos a hacer una pausa aquí. Vemos ahí en el versículo 24, dice, y sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Aquí hay dos puntos, no voy a profundizar mucho, nada más es una introducción. En primer lugar, ¿quién te va a recompensar por tu comportamiento? Dios. Dios es el que te va a recompensar por tu comportamiento. Ahora, si la palabra de Dios dice que todo, entonces, ¿qué está siendo evaluado? Todo, tu vestir, tu hablar, tu comer, tu ver, tu oír, lo que te haces, lo que no te haces, lo que haces con otras personas, lo que piensas, todo está siendo evaluado. No es una evaluación de juicio, esto quiero que quede también claro, porque en el texto que vamos a estudiar hoy, vamos a ver la palabra condenar, condenación, y no se está refiriendo a que te condenas, como me dijo una vez alguien, el que se ha de condenar por una pata de empezar. No se refiere a perder la salvación o ir al infierno. Se refiere a cometer pecado. Cuando tú haces algo que sabes que de antemano le desagrada a Dios, estás pecando. Y entonces, ¿por qué debo de hacer todo para el Señor? Porque de Él vas a recibir la recompensa. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, porque a Cristo el Señor servís. ¿Se acuerdan lo que era el layo? Sí podía funcionar como maestro, pero básicamente eran ¿quiénes? Esclavos. Cuando un esclavo se le revela al amo. Y si lo hacía, de mínimo una buena golpiza o hasta la muerte. La reventa barato para que se fuera a un lugar más terrible con él y con su familia o separarlos, etcétera. ¿Qué nos hace pensar entonces que siendo esclavos de Cristo podemos hacer lo que nosotros queramos con nuestra vida? Esto debemos de tenerlo en mente porque en el pasaje que vamos a estudiar, vamos a ver precisamente ese choque de los cristianos romanos que en Roma que son judíos. Y vamos a continuar viendo ese choque que hemos estado en las últimas semanas analizando de cuán difícil es para ellos deshacerse de ciertas costumbres que nos atosigan, que nos hacen pecar otra vez con viejas costumbres. Pero no se quiten esto de la mente, lo que dice Gálatas 3:24, sobre todo la última parte, porque a Cristo el Señor servís. Ojo, somos salvos por la fe en el Señor Jesucristo, eso es cierto, pero eso significa que Jesús es mi cuatacho y entonces me llevo de a él de a cuartas y no. Nuestra relación con el Señor es una relación, sí, con libertad, sí, con amor, sí, una relación personal, pero es una relación reverente porque estamos delante del justo Dios, del perfecto Dios. Y ahí entra incluso, hermanos, nuestro culto al Señor. ¿Cómo tomas el culto al Señor? Ahorita que acabamos de participar de la Santa Cena, es uno de los momentos más solemnes de la iglesia. Si no es que el más bien, porque recordamos la muerte y resurrección del Señor.
¿Cómo la tomaste? ¿Cómo participaste en esto? Y reflexionando en todo esto, quiero por favor que acompáñenme a orar para poner este tiempo en manos del Señor. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por todo lo que nos das, por tu amor y misericordia. Y gracias, Señor, porque es por gracia que somos salvos, Señor. Padre, en este momento quiero poner en tus manos este tiempo, que tú seas, Espíritu Santo, hablándonos, que tú nos guíes, nos enseñes todas las cosas, Señor, y seas tú el que hable a través de mí y no yo, Señor, que toda filosofía personal sea eliminada. Y Padre, que tu palabra haga mella en nuestros corazones. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos. Entonces, el pasaje que vamos a estudiar hoy, como ya nos lo había dicho Mark, hoy vamos a terminar con el capítulo 15 de la carta de Pablo a los romanos, y ya estamos a la puerta del final de la carta. Gracias a Dios hemos pasado más de un año estudiando la carta de Pablo a los romanos, y eso ha sido de gran bendición. Y vamos hoy a estudiar en el capítulo 14, los versículos 20 al 23. Acompáñenme a leer, por favor. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o debilite. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Todo lo que no proviene de fe es pecado. Muy bien, hermanos, antes de iniciar, también quiero que recordemos que hemos estado aprendiendo acerca de asuntos de comportamiento que no están específicamente listados en la Biblia. ¿Se acuerdan? ¿Cómo qué asuntos? Los denominamos grises. La música, fumar, ¿qué más? ¿Eh? Tatuajes, ok, muy bien, ¿qué más? Exacto, cine, contenido de internet, ¿qué? Bueno, no, los ídolos no están aquí, ¿por qué? Porque hay reglas claras respecto a los ídolos. Los temas grises, hermano, son temas que no están específicamente anotados en la Biblia. ¿Sí de acuerdo? Como cosas modernas. ¿De acuerdo? Simplemente esas cosas no existían o no había una palabra para denominarlas. Por ejemplo, el Internet. Y aparte, esas cosas en sí mismas no son malas, pero nosotros le encontramos otro uso. Es como, lo he utilizado en algunas ocasiones como ejemplo, la hoja del árbol de coca en Perú. Los indígenas locales la mastican para poder aguantar las grandes alturas a las que suben, pero no faltó por ahí el ocioso que le encontró otro uso, se puso a experimentar, y hoy tenemos una droga sintética muy peligrosa. Bueno, varias derivadas de esta, ¿de acuerdo? Tenemos, por otras cosas, dijo Mark, las películas, los servicios de streaming, tanta porquería que están vendiendo hoy por Disney Plus, HBO, Netflix, ¿verdad? Siempre me olvidan más famoso, Netflix, etcétera. Otras cosas, videojuegos para los más jóvenes, drogas, no está en la Biblia. Entonces, como está en la Biblia, entonces hagámoslo, ¿no? No, 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 no. Recordemos que esta lista se puede prolongar según la mente de cada creyente. ¿Se acuerdan? También aprendimos que hay creyentes que débiles y creyentes fuertes. Que por lo general en la carta de Pablo lo que vamos a ver es que los creyentes débiles son los judíos y los creyentes fuertes son los gentiles. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque los judíos estaban sometidos a una religión rígida. Los gentiles básicamente hacían lo que querían. Los judíos también, pero tenían las reglas encima de ellos para hablar. Algo que es importante puntualizar es no porque en tu mente creas que es correcto, significa que es agradable a los ojos de Dios. No porque te la pasaste bien, no porque con mi familia, con mi esposo, con mi esposa, no por eso significa que es agradable a los ojos de Dios. Debes preguntarte a la luz de las Escrituras, estos temas grises, ¿edifican? ¿Es bueno? ¿Agrada a Dios? Y aún más, glorifica
a Dios? Si tu respuesta es rebuscada, no tiene caso que argumentes más. Estás defendiendo tu pecado. Simple. Y eso nos pasa a todos. En algún punto nos vamos a encontrar con algún tema que nos va a hacernos ver como cristianos débiles. La cosa es, ¿en qué basas tu decisión? Aquí el punto es que no debemos abusar de nuestra libertad para promover el pecado. Yo conocí un predicador que decía, tengo libertad y por eso puedo hacer esto, aquello, lo otro. No, 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 no. Eso es libertinaje. La libertad que nos da el Señor, ¿cuál es? La libertad del poder del pecado. ¿Qué significa esto? ¿Qué puedes decirle? No. La libertad que Dios nos da no es una libertad para hacer lo que quieras, lo que te plazca. O como dicen por ahí, para darle gusto al cuerpo. Eso no es la libertad que Dios nos da. La libertad que Dios nos da es la libertad, la capacidad de poderle decir al pecado, no. Porque ya no somos esclavos del pecado. El libre albedrío con Adán y Eva terminó al momento en que pecaron. ¿Por qué? Porque a partir de ahí todos y cada uno de los seres humanos, ¿cómo nacen? Nacen separados de Dios por su pecado. Por eso nadie busca a Dios, no hay quien haga lo bueno. Y si tú estás escuchando esto, arrepiéntete, porque solamente por Cristo pasas de ser esclavo del pecado sin voluntad más que para pecar, a ser esclavo de Cristo con una voluntad renovada, dirigida a glorificar a Dios. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe, pon tu fe en Cristo. Pero antes de empezar con el texto, ahorita vamos al versículo 20, quiero que vayamos al 19. Por favor, vamos a regresarnos un poquito en lo que nos enseñó Mark. ¿Qué dice el versículo 19 de Romanos 14? Así que sigamos lo que contribuye a la paz y la mutua edificación. Pablo ha estado hablando de los que son débiles en contraste con los que son fuertes de la fe. ¿Se acuerdan? Los débiles no comen y se escandalizan, básicamente. Los fuertes comen lo que quieran porque no les preocupa, porque el Señor ha hecho limpio todo. Recordemos que otra vez, los débiles, ¿quiénes son? Los judíos, pero también ¿quiénes son? Los cristianos inmaduros. Y cristiano inmaduro no significa cristiano con 2 meses de venir a la iglesia. Porque puede ser un cristiano de 20 años en la iglesia y sigues chaparrito. Nada más no creces. Todo lo contrario, puede ser un cristiano que de verdad esté comprometido con el Señor y tenga menos de 1 año y lo ves madurando, lo ves podándose a sí mismo para crecer. Esto de podarse es una figura que representa dolor. Va a doler el crecimiento en Cristo, sí, pero vale la pena porque a Cristo el Señor servimos, ya lo vimos hace un momento. ¿Y por qué los judíos eran débiles? ¿Se acuerdan lo que les comenté? Pues porque tenían el precio de la ley sobre sus conciencias y les era muy difícil cumplirla. Y para eso vamos a ver un caso, lo vamos a ver lo más rápido posible, un caso muy llamativo. El caso en el que Pablo reprende a Pedro. Pues, ¿qué hizo Pedro? ¿Cómo se atreve Pablo? ¿Qué pasó? Si se saben ese hecho. Vamos a Gálatas, por favor. Acompáñenme a Gálatas, capítulo 2, versículos 11 al 14. Dice, vamos a irlo desmenuzando, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Una pausa aquí. Pablo y Pedro se encuentran y tienen un conflicto. ¿Cuál es la causa? Porque Pablo dice algo impresionante, era de condenar. Una mejor traducción es se condenó. ¿Se acuerdan lo que les dije sobre condenar? No quiere decir que Pedro entonces se fue derechito al infierno. No, quiere decir que pecó. Pedro hizo algo en lo que pecó. Pedro, pasando a ser un cristiano débil por un momento.
Nos puede pasar a cualquiera. Cualquiera de nosotros en alguna situación puede pasar de cristiano maduro a inmaduro. Salud. Puede pasar de cristiano fuerte a débil. Todos nos podemos encontrar en algún momento con un tema así en el cual vamos a dudar y vamos a pecar, conscientes de que estamos pecando. Vamos a continuar, dice el versículo 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Jacobo todavía, me voy a ir rápido, todavía estaba por parte de los judaizantes. ¿Se acuerdan que el primero que recibió la visión sobre que la comida nada era inmundo? ¿Quién fue? Fue Pedro, con la visión del lienzo que bajaba con los animales. Jacobo todavía no estaba en esta sintonía y entonces los judaizantes venían de parte de él. También hay quienes dicen que en el concilio que vemos ahí en Hechos ya se había decidido precisamente el asunto de la circuncisión y se había dicho que no era necesario, pero los judaizantes de parte de Jacobo, no Jacobo mismo, lo más probable es que hayan incurrido en una mentira para atacar a la iglesia de Galacia, diciendo que sí era necesario circuncidarse para ser salvo. Y a esto, Pedro, que fue asistente al concilio, Pedro dijo, sí, sí es cierto. Y aún más, vamos a continuar. ¿Qué hacía Pedro antes de que llegaran estos judaizantes? Comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba. Estamos hablando de que Pedro sabía perfectamente que no había, por lo menos que no había problema con lo de la comida, ¿sí o no? Ya había tenido él la visión del lienzo y ya había estado en el concilio. Y sin embargo, ¿qué hizo con plena conciencia? Se echó para atrás. Pedro, aquel que recibió el encargo de cuidar a la iglesia, en un momento dado se debilitó y pecó con conciencia. Y esta es otra característica que no debemos olvidar. El cristiano débil o el cristiano fuerte peca con conciencia. No hay de que, pues es que no, pues cometí el pecadillo, pero es que se me chispoteó. Lo sabemos perfectamente, ¿sí o no? Cuando cometemos un pecado estamos plenamente, si no durante, luego después de cometer lo que decimos. Pero vamos a continuar. Tenía miedo de los de la circuncisión, o sea, le daba pena que lo vieran comiendo con los gentiles, como cualquier judío otra vez. Y en su simulación, que es mentira, y eso ya es un acto satánico, porque ¿quién es el padre de la mentira? Satanás. En su simulación participaban también los otros judíos. Observen esto, hermanos, y esto es bien importante. Tienes que fijarte muy bien en tu comportamiento. ¿Por qué? Porque el espectro de impacto de tu pecado va a afectar a muchos. No se queda en ti nada más. Por eso es que, por ejemplo, cuando se da la restauración o la disciplina bíblica, muchas veces van saliendo afectadas más personas, se va haciendo el círculo más grande. Aquí no solamente estaba afectado Pablo y Pedro, sino también los de la iglesia, los otros judíos. De tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Hermanos, me encantaría que espero que hayan visto el análisis que hicimos de Bernabé en el estudio de varones, en el libro de los Hechos. El corazón de Bernabé, sus ganas de trabajar. Él llega a la iglesia de Antioquía llena de gentiles y se pone a trabajar. Y antes él ya había dado una propiedad completa para el sustento de los más pobres. Y él fue el único que abogó por Pablo cuando se acercó a los cristianos. Todos estaban así como que no, que se haga para allá este Pablo. Bernabé fue por él, Bernabé se lo presentó a los apóstoles y después cuando lo mandaron a Antioquía estuvo trabajando, se unió al trabajo y cuando vio que era mucho fue a buscar a Saulo, fue a buscar a Pablo.
ese hombre con ese corazón tan abierto, con esa conciencia tan tranquila, con ese proceder agradable al Señor, porque él tenía esa libertad para agradar al Señor, se retrae y se regresa con conciencia a las costumbres anteriores. Aquí podemos sacar en conclusión que tu pecado puede afectar a un hermano maduro y echarlo para atrás. ¿Se dan cuenta por qué tenemos que ver que todo lo que hagamos para Dios, que todo lo que hagamos, lo hagamos para Dios y no para los hombres? Ahí está la importancia, porque si lo hago para mí, ¿quién actuó para sí? Pedro. ¿A quién afectó? Casi a todos, si no es que a todos, incluyendo a otro hombre sobresaliente como Bernabé. Dice versículo 14, vamos a finalizar con esto, pero cuando vi que no andaba rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? No me voy a meter mucho en esto, pero básicamente, y ojo, aquí es para quienes dicen, no, es que tiene que ser en privado, no les digas las cosas delante de los demás, no digas nombres. No, con nombre y apellido delante de todos, Pablo reprende a Pedro y le muestra su situación. Y vamos a dejarlo ahí porque podría colgarme por completo de este pasaje para el tema el mismo tema que estamos viendo, pero el punto es, hermanos, que veamos cómo aún un cristiano maduro puede ser impactado por el pecado de otro y lo llevas a pecar. ¿De acuerdo? Entonces ahora sí, veamos que nuestro comportamiento puede causar esto, una confusión en nuestros hermanos. Si vas a hacer algo en cualquier aspecto de tu vida, dentro y fuera de tu cuerpo, tu objetivo debe de ser, como vimos en el capítulo 19, la paz y la edificación del resto de los cristianos. Lo que haces edifica a tus hermanos en Cristo. Cuando invitas a tus hermanos en Cristo a tu casa y ven una película, ¿la película que ves los edifica? Y me puedo seguir con otros ejemplos, ¿no? En todo lo que hemos visto de temas grises. Lo que escuchas, lo que haces, en lo que participas, etcétera. Versículo 20. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Todas las cosas a la verdad son limpias, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. No destruyas la obra de Dios por causa de la comida. Del griego catalué es la palabra destruyas. Fíjense lo que significa: demoler, derribar. Literalmente esto es lo opuesto a lo que vimos en el versículo 19. Edifica. En este versículo 20 vemos demoler, no demuelas. Este texto es un mandato a dejar de hacer algo que ya se está haciendo. Con tu comportamiento, con lo que estás haciendo hoy día, no demuelas, no derribes la obra de Dios en tu hermano. Y no estamos hablando de salvación, sino su crecimiento espiritual. Una pausa aquí. Reflexiona. ¿Qué comportamientos, costumbres que tienes debes dejar de hacer por el bien de tus hermanos en Cristo? Reflexiona en esto. Esto incluye a tu propia familia. ¿Qué permites o haces que perjudica a tu familia? No me acuerdo en qué serie, no lo vi, no me acuerdo del título, donde ya muestran abiertamente besos entre varones. Y ya es como, la película nueva esta de los superhéroes, Los Eternos. Ay, pues es la de Marvel, vamos a verla de todas maneras, pues que los niños vean también otros superhéroes, etcétera. Y muestran varias parejas heterosexuales en conflicto. Todos están mal, todos los heterosexuales están mal, pero la pareja homosexual es la que está bien. Tienen una familia bien padre y un hijo. Ellos son los que están bien, los heterosexuales son los que están mal. ¿Qué permites
que se vea en tu casa, que se escuche en tu casa? ¿Qué ejemplo, mamá, le das a tus hijos? ¿Qué ejemplo, papá, le das a tus hijos? Debemos de cuidar, recuerden, todo lo que hagamos es para quién, para Dios, no para los hombres. Y esto incluye, obviamente, lo primero que vemos aquí, la comida. Esto es lo que el Espíritu Santo manda, que tus actos edifiquen, no que destruyen la obra de Dios. No dañes la vida espiritual de tu hermano con tu comportamiento. Vamos ahí al capítulo 14, versículo 15. Dice, pero si por causa de la comida tu hermano es contristado, ya no andas conforme al amor. Si por causa de tu comportamiento la vida espiritual de tu hermano débil se ve afectada, ya no andas en amor. Y ojo, recuerden, un cristiano fuerte en algunos temas, ¿qué puede ser? Débil. No puedes ser fuerte en todo. En algunos puntos eres débil. Y puntos que a lo mejor es como comerte un bolillo. ¿Qué tiene de malo el bolillo? Dirán los nutricionistas, bueno, pues es que son puras harinas blancas y tiene esto. Ok, sí. Espiritualmente hablando, ¿qué tiene de malo un bolillo? Nada. Pero si a alguien le afecta que te comas el bolillo, ¿qué dice Pablo? No me lo como. Si a alguien le afecta mi forma de ser, mi forma de actuar, lo que veo en esos temas que no están específicos en la Biblia, me abstengo. ¿Por qué? Porque voy a perjudicar la vida espiritual de mi hermano. Es cierto que aquí en Romanos 14:20 habla específicamente de comida. Es cierto. Sin embargo, el contexto actual es como lo que vimos en Gálatas 3. Y la pauta nos las da el versículo 19. Debemos actuar para la paz y la mutua edificación. Pablo se refiere a la comida porque como en Gálatas eso era uno de los puntos de discusión más difíciles para los judíos y los cristianos judíos. Entre la comida y la circuncisión no se ponían de acuerdo y por eso hubo un concilio. Y aún a sabiendas del resultado del concilio que está registrado en el libro de Hechos, de todas maneras había quienes querían por fuerza, había débiles que estaban perjudicando con su actuar a hermanos fuertes, o al revés, fuertes que abusando de su libertad perjudicaban a los débiles. Las costumbres son difíciles de dejar, pero a Cristo servimos y a Él debemos agradar. Continúa el versículo 20, todas las cosas a la verdad son limpias. Al igual que Pedro, cuando tuvo la visión del lienzo con los animales de todo tipo, Pablo sabía que la ley en cuanto a los alimentos ya había sido anulada por Cristo. ¿Y qué creen? No fue en Hechos, fue desde el Evangelio que el Señor anuló la prohibición de los alimentos. Y esto lo pueden ustedes leer ahí en el capítulo 7 del Evangelio según San Marcos. Ahí se los dejo de tarea para que lo lean, porque si no me enfrasco en otro tema y me alargo más. Nada es en su origen malo. No es mala la comida en su origen. No es malo el dinero en su origen. Lo malo que es el amor al dinero. No es malo el alcohol. Lo malo que es abusar de él. No es malo el internet. El servicio de internet no es malo. El problema que es para que lo usamos. ¿Qué es lo que subimos a internet? ¿Qué es lo que consumimos de internet? Y etcétera. El problema es el uso que le damos a las cosas. Verdad ya dicha en lo que vimos en el versículo 14 de este capítulo de Romanos. El problema viene cuando tus acciones son la causa de que otro tropiece. Pero este tropiezo no es accidental. Continúa el versículo 20. Pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. El sentido no es que hagas que con tu comportamiento alguien se desvíe y entonces te imite, sino que imitándote alguien se desvía en su vida espiritual por tu causa. Y otra vez, esto es con conocimiento de las cosas. No es un error
de desconocimiento. Con tu comportamiento haces que tu hermano se desvíe y entonces te imita. Esto es malo, esto es destructivo, contrario a lo que acabamos de aprender, que debemos de hacer las cosas ¿para qué? Para la paz y para la mutua edificación. Vamos a pensar en tu último chistecito, vamos a decirle así. ¿En qué estabas pensando cuando lo cometiste? ¿Cuál era tu objetivo en la mente? Te garantizo que no era agradar a Dios. Juan Calvino dice a este respecto, se refiere a que alguno se separe o se rebele contra su amor por la fe en Cristo. Es una perspectiva bastante interesante porque eso que haces que dices, bueno, pues, ¿qué tiene de malo? Tiene mucho, porque te estás rebelando contra la fe. Te estás rebelando contra Dios. No hay otra. En contraste, lo vemos ahí en el versículo 21. Dice así, bueno, perdón, esto último que dije se refiere a, pero es malo que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. ¿De acuerdo? Ahora en el versículo 21, el contraste. Fíjense, dice al final del versículo 20, malo es que el hombre haga tropezar a otros con lo que come. Inicia el versículo 21. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en lo que tu hermano tropiece. Y vamos a dejarlo hasta ahí. ¿Por qué? Porque la parte final del versículo, o se ofenda o se debilite, no está en los textos de mejor procedencia. Esto aparentemente lo agregó algún escriba o en alguna traducción le agregaron estas dos últimas frases. Esto no invalida el contenido del texto, al contrario, lo apoya. Malo cuando algo que se le agrega al texto perjudica el sentido o como en algunas traducciones de la Biblia incluso quitan versículos que se refieren a la deidad de Cristo. Eso sí es malo. Entonces, en los textos más fieles, el versículo es bueno, es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Hasta ahí. ¿De acuerdo? La semana pasada Mark nos habló de un código de comportamiento, ¿se acuerdan? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí vinieron? Ok. ¿O sí lo vieron? Que luego es chistoso, les pregunto, ¿sí viste la grabación? Sí, y les preguntas algo de la grabación y... Ah. Pero sí lo vieron o sí, sí se acuerdan, ¿verdad? El código de conducta, incluso nos lo dijo hace un momento. Este es otro punto, precisamente. Vamos a empezar con otro punto del código de conducta. En este contraste, es bueno, edifica, glorifica a Dios el abstenerte de comer o beber o cualquier otra cosa que perjudica la vida espiritual de tu hermano. ¿Quieres hacer lo que a Dios le agrada? Abstente. Pero no estoy hablando de abstenciones religiosas como el celibato, que al final de cuentas para que lo cumplan está muy, muy difícil. No estoy hablando de una abstención a nunca comer tocinito, jamoncito, costillitas. ¿Se entiende? O sea, una abstención religiosa, no. Sino una abstención de que si voy, o más bien, si yo como maduro tengo esa libertad de hacer, comer, beber, etcétera, porque sé que agrada a Dios, pero a mis hermanos no les parece, ¿qué voy a hacer por amor a ellos? Ya no lo voy a hacer, por más que lo disfrute. ¿Se acuerdan del amor ágape? ¿Se acuerdan que debemos andar en qué? En amor. ¿Amas a tus hermanos? Levanten la mano aquí los que aman a sus hermanos de la iglesia. Déjenla ahí, déjenla ahí. Por su bienestar, aquí en el staff no ama a Dios. Okay. Ahorita en 40 segundos lo escucha este Jorge. Ahorita él todavía no escucha. ¿Amas a Dios? Entonces levanta la mano. Ok. Ahí déjenla. Acuérdate de tus últimos actos. ¿Lo hiciste por amor a tus hermanos?
Bájenla a todos, bajémosla a todos. Ese último grito de la moda, esa última acción. Hace poco vi una nueva tendencia, bueno, no es tan nueva, pero una tendencia de que haya pastores millonarios a la última moda. Digo, no está mal. Si tienes dinero para comprarte cosas caras, ¿qué problema hay? Ninguno. Pero si afecta a tus hermanos, ya la piensas dos veces. O deberíamos. Vamos a pensar en el tocinito, en chuletitas, costillitas, etc. Tenemos nuestro hermano vegetariano. Por amor a él, ¿qué comemos? Pues nopalitos, cebollitas, etc. Ojo, es un ejemplo nada más. Pero ¿qué hago? Sacrifico lo que yo quiero. Cuando, un ejemplo, cuando él nos ha invitado a comer a su casa, hay pollo, hay comida que no es vegetariana. Frijolitos con arroz, etc. Ok, va. O simple y sencillamente compramos para todos. Pienso en mi hermano primero. Ahora piensa tú, haz un análisis interno. ¿Piensas en tus hermanos antes de hacer ciertas acciones? Eso es lo que debemos de pensar. Esto es lo que dice este versículo 21, este nuevo punto del código de comportamiento. Para empezar, tu amor hacia los hermanos debe de ser sacrificial. Dice, bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece. Es bueno que no hagas, fíjate cómo dice, que no hagas tropezar a tu hermano. No dice que tu hermano se tropiece por accidente. ¿Eres responsable por los pecados de tu hermano accidentalmente? No. Pero si tú lo empujas o le metes el pie, entonces eres responsable. Y cuando abusas de tu libertad de conciencia, estás haciendo que tu hermano se tropiece y entonces sí eres culpable. Imagínate, de por sí tengo mi lista de pecados, ahora cargar con los de otro, porque yo con mis acciones lo llevo a pecar. Bonita cosa, voy a tener dos listas que presentar delante del Señor cada vez que confieso. Vamos a continuar porque aquí viene algo muy interesante para complementar este nuevo punto del código que debemos tener todos los cristianos. Dice el versículo 22, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Vamos a empezar. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Una pausa aquí. ¿Por qué? Porque aquí Pablo empieza su conclusión. A modo de conclusión, el apóstol señala que el cristiano fuerte puede dañarse a sí mismo al criticar la libertad que el hermano débil tiene, pero no ejerce. Me explico. ¿Qué tiene de...? Vámonos otra vez a las costillitas. Vamos a suponer que fuera pecado comerlas. Y sí, comer muchas ya es pecado, ¿verdad? Pero si mi hermano débil no quiere probarlas, ¿por qué me burlo? ¿Por qué digo, ay, qué tonto es? ¿Por qué lo critico? Eso es lo que está diciendo aquí. Dice nuevamente, ¿tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios. Si tienes libertad para hacer algo que glorifica a Dios, ojo, no perdamos de vista. Aquí no estoy hablando de cosas pecaminosas. Estamos hablando de cosas que son agradables a Dios, pero que algunos no quieren, otros sí. Cuestiones de conciencia, recuerden. Es contigo y con Dios y nada más. Un ejemplo ahora en los tiempos de noviembre, el pan de muerto. Hay para quienes es simple pan, hay para quienes no. ¿Y por qué no te comes un pedacito de pan? O sea, no pasa nada. Es que tiene huesos. Y revisas el pan de arriba abajo y dices, de verdad, yo me acabo de enterar hace poco que el pan de muerto tiene huesos.
Pues sí, son los adornitos, demás. ¿No quieres? No. Perfecto. Con permiso, me voy a mi casita y ya. ¿De acuerdo? No tengo por qué decir, ¿por qué no te lo comes? Porque entonces, ahí, ¿qué estoy haciendo yo? Ahí yo ya estoy pecando, ya me estoy dañando a mí mismo al criticar las limitaciones que se pone mi hermano débil. Si tu hermano débil se pone limitaciones, déjalo con sus limitaciones, allá él con Dios, y tú con tus libertades, allá tú con Dios. Ojo, recuerden nuevamente, cosas no pecaminosas, cosas que no atentan claramente contra lo que dice la palabra de Dios. Como comer salsa por litros, que se comen su salsa con tantitas papitas. No, no, casi no se ve eso, ¿verdad? Y después, gastritis, colitis y todas las citis. Ya, y hasta salen corriendo al hospital. Ay, ¿qué tiene de malo, hermano? ¿Qué dice Dios respecto a tu cuerpo? Es templo del Espíritu Santo. No eres tuyo. ¿Por la salsita? ¿Qué estás haciendo contra tu cuerpo? Es más, científicamente hablando, el sabor picante no existe. Lo que estás sintiendo es una quemadura química en la lengua. Técnicamente estás dañando el cuerpo. Si algo está atentando contra una... Y esto es algo suavecito. Si algo está atentando contra lo que Dios dice, no entra en estos temas de conciencia. No entra en estos temas grises si claramente transgrede las reglas de Dios. ¿Y cómo sé cuál transgrede y cuál no? Pues léela más seguido. Porque aquí están los principios. Recuerden, no debemos olvidar los principios básicos, bíblicos. ¿De acuerdo? Por otro lado, debemos entender correctamente nuestras libertades y disfrutarlas de manera y mantenerlas entre el individuo y Dios. Por eso es que dice, tenla para contigo delante de Dios. ¿Tienes tu fe? No se refiere a que si tienes fe en Cristo, se refiere, ¿tienes la tranquilidad de que esto agrada a Dios? Tenla delante de Dios y ya. No estés involucrando a nadie más, no estés perjudicando a tu hermano, criticándolo porque él se limita. Cuidado, no nos engañemos otra vez pensando que si me agrada a mí, entonces agrada a Dios. No, eso no funciona así. Debemos pensar que si agrada a Dios, entonces me puedo agradar de ello. Debemos disfrutar de las cosas que agradan a Dios con toda libertad. Cantarle salmos, orar, leer, compartir acerca de Él. Debemos disfrutarlo. Recordemos el contexto de la ley. Por eso se refiere a comida y bebida. Y que no debemos dañar a nuestros hermanos aplicando o criticando esta libertad a cosas pecaminosas. Ya criticar las limitaciones del hermano ya es pecado. Por eso dice que se daña, por eso les digo que se daña a uno mismo. Continúa el texto, la segunda parte del versículo 22. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. ¿Qué significa esto? Podemos hallar más luz si vamos, por favor, vamos a apoyarnos porque hay una regla muy importante. Cuando ustedes estén leyendo la Biblia o estén tratando de entender un texto, si no le entienden, busquen la respuesta en la misma Biblia. Que las escrituras se respondan a sí mismas. Entonces vamos a primera a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículos 21 y 22. Dice así la palabra del Señor. Examinadlo todo, retened lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y esta parte es contundente. Cada uno de nosotros debemos analizar y discernir a la luz de las escrituras nuestras decisiones y entonces proceder sin perjudicar a nuestro hermano. Sobre todo, debemos ser cuidadosos, no sea que al juzgar a otros nos estemos condenando a nosotros mismos. Míralo, él no hace esto. ¿Cuántos dedos me están apuntando a mí? 3. Y también el pulgar, si lo alcanzan a voltear. Por eso es que dice, examínalo todo. ¿Y qué es todo?
todo. Ujú. Claro, esto es dentro de una exhortación en cuanto a comportamiento y dentro de la iglesia, pero dice, examínalo todo. Ujú. ¿Retened qué? Lo bueno. Quiere decir que lo que no le agrada a Dios, ¿qué le haces? Lo desechas. Absteneos de toda especie de mal. ¿Qué habíamos dicho? Si amas a tu hermano, ¿qué haces? Te abstienes. Te abstienes. Así. ¿Amas a tus hermanos? Lo último que hiciste fue por amor a tus hermanos. Debemos ser cuidadosos, nuevamente. No sea que al juzgar a otro hermano nos estemos condenando nosotros mismos. Y otra vez, la palabra condenación no se refiere a perder la salvación o irse al infierno. Se refiere a pecar. Te condenas tú solito. Ese dicho escolar que dice explicación no pedida, acusación manifiesta. El que está haciendo algo mal lo sabe, está consciente de ello, pero va a buscar N cantidad de cosas para justificarlo. Vamos a continuar en nuestro texto. Bienaventurado el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba. Estamos ahí. En lo que aprueba. ¿Qué apruebas en tu vida? ¿Qué temas grises en tu vida apruebas? Temas que no están específicos en la Biblia. No estamos hablando de robar, no estamos hablando de fornicar, adulterar, no estamos hablando de ídolos, no. Estamos hablando de temas que no están específicamente en la Biblia. ¿Qué es lo que apruebas? Pueden ser muchas cosas y podríamos aquí hacer la lista muy larga porque en cada persona, ojo, es según su conciencia. Pero no es un permiso a que lo que me cuadre es correcto. No es un permiso para pecar. John MacArthur se refiere a esto de la siguiente manera. El creyente fuerte mantiene una conciencia saludable porque no da al creyente débil una causa de tropiezo. En otras palabras, vigilas tu comportamiento todo el tiempo para no hacer tropezar a tus demás hermanos. Es un reto inmenso. Imagínate vivir todos los días, todo el tiempo, midiendo cada paso y palabra que dices para no hacer tropezar a tu hermano. Fácil, ¿verdad? Bien simple. No, es un problemón. Pero es lo que Dios espera de ti y de mí. Para que tú, creyente fuerte, tengas una conciencia tranquila, actúas dentro de este parámetro. No juzgas, no criticas, no haces alarde de tu libertad y lo más importante, haces lo bueno. Como ya lo vimos en el texto anterior, te abstienes porque es lo mejor para tu hermano débil en la fe. O sea que entonces, moi, yo, mi, ¿no puedo hacer lo que yo quiera delante de mis hermanos? No. Así, ya. Es una respuesta concisa. ¿Por qué? Porque por amor a tus hermanos te vas a abstener de ciertas cosas, para no afectarlos, para no perjudicarlos. Y ojo, nuevamente, no estoy hablando de cosas pecaminosas. Estamos hablando de esos puntos grises, asuntos de conciencia. En todo momento, la palabra de Dios se está refiriendo a cosas lícitas. Todo me es lícito, pero no todo me edifica. No todo me conviene. Cuando dice no todo me conviene, quiere decir no todo es santo. No todo, algunas cosas me van a hacer pecar o voy a hacer pecar a mi hermano. El siguiente versículo, el versículo 23, nos da un punto de vista claro del caso contrario. Leamos el versículo 23. Pero el que duda sobre lo que come es condenado porque no lo hace con fe.
Y todo lo que no proviene de fe es pecado. Un poquito enredado este versículo. Vamos a, como dicen de Jack el Destripador, vámonos por partes. Vamos a diseccionar este versículo. Pero el que duda sobre lo que come. Vamos otra vez a Romanos 14:5, por favor. Dice, no, es la primera vez que vamos. Uno hace diferencia entre día y día, otro juzga iguales todos los días. Cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Se acuerdan los días? ¿A qué se refería? Las fiestas, que los judíos tenían que vigilar y cumplir y participar. Y los gentiles, pues obviamente, ¿qué les importaba el Purim y los tabernáculos y los panes y levadura? No significaba nada para ellos. Pero lo que está diciendo Pablo es, si ellos lo van a vigilar, está bien. Si no lo van a vigilar, está bien, en su conciencia. Porque, ojo, el cristiano, aún siendo un judío, como el caso de los cristianos judíos en Roma, ya no estaban obligados a cumplir la ley porque ya estaban en el nuevo pacto. Entonces, básicamente era opcional. Dice, cada uno esté plenamente convencido en su propia mente. ¿Plenamente convencido de qué? De que lo que estoy haciendo agrada a Dios. Pero ojo, nuevamente, cosas lícitas. No estoy hablando de pecados, no estoy hablando de cosas que son objeto de prohibición o mandato directo en la Biblia. Por ejemplo, no codiciarás a la mujer de tu prójimo. No está sujeto a discusión. O en el caso de las damas, no codiciarás al hombre de tu próxima. No está sujeto a discusión. Está mal, es pecado, se acabó. En esos temas grises que estamos hablando ahorita, estos temas de conciencia, hay una cosa bien importante, hermanos. No debemos acostumbrarnos a ignorar a nuestra conciencia. Y es algo muy común. ¿En qué te ha llamado la atención bíblicamente a alguien últimamente? ¿Has obedecido? ¿Sí o no? Si la respuesta es no, quiere decir que no le estás haciendo caso a tu conciencia. Y ojo, la conciencia es un mecanismo dado por Dios para darnos advertencias. Antes de que cometas un pecado, muchas veces ahí está una vocecita. No, 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 no. ¡Pum! Sí. Es esta advertencia. No la ignores. No ignores esas advertencias de parte de Dios. ¿Por qué? Porque estás pecando. Ahora, el que dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado. Cuando está hablando de condenación, nuevamente, no es que pierda la salvación, sino que está pecando, se condena, se señala a sí mismo y comiendo, bebiendo, haciendo algo, participando, sabiendo que está mal, peca. ¿Qué hizo Pedro? Llegaron los judaizantes, se avergonzó de su libertad, apoyó lo que sabía que estaba mal, pecó, se condenó. Por eso Pablo dijo, era de condenar. En lo que estaba haciendo Pedro era de condenar, era un pecado. O sea, Pablo no reprendió a Pedro porque quisieran discutir, sino lo reprendió para salvarlo, porque estaba pecando. Cuando hay una reprensión hacia ti por un pecado que estás cometiendo, no es un acto de coraje, es un acto de amor. Y es lo que Pablo estaba haciendo con Pedro, amando a Pedro. Aunque seguramente a Pedro no le cayó nadita bien a la primera. ¿Cómo te cae una reprensión bíblica a la primera? O a la segunda o a la tercera. No te cae en gracia. Pero después te puedes dar cuenta que es un acto de amor, a menos que te ciegues. Continúa el versículo, porque no lo hace con fe. Otra vez, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Una mejor traducción es no lo hace por fe. Es decir,
no lo hace por convicción, no lo hace con la mente limpia, sino consciente de que está mal. ¿Cuántas veces has hecho ciertas cosas conscientes de que está mal? Esto, hermanos, es un comportamiento que muestra que compramos mentiras del mundo y las adaptamos a nuestra vida espiritual. Y queremos adaptar a Dios a nuestra vida espiritual, porque se pone de moda, etcétera. Vamos a continuar con el versículo 23. Dice, y todo, otra vez, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe. Y todo lo que no proviene de fe, ¿qué es? Pecado. Todo. No unas cuantas cosas. Pero no dice todas las cosas del mundo son pecado. No. Todo lo que no proviene de la fe es pecado. Por muy agradable, divertido, normal o común que parezca algo, si no está de acuerdo a los principios bíblicos, es obvio que está mal. Por más vueltas que le des. Un examen. Vamos a hacer tantito una pausa aquí. Un examen. Por muy divertido que se te haga algo, piensa, esa vez en la que estabas nervioso, estabas jijiji, jajaja, tronándote los dedos, lo haré, no lo haré, ay, y hasta nervioso te pones. Ese nerviosismo es proporcional a tu nivel de conocimiento de que eso es pecado. Porque sabes que está mal, por eso te pones nervioso. Porque si sabes que algo está bien, ¿qué vas? Lo haces con la mente tranquila, con la conciencia tranquila. Eres fuerte. Porque sabes que eso que vas a hacer agrada a Dios. No lo haces porque es por docena. No lo haces porque es divertido. Lo haces porque agrada a Dios y por eso te sientes seguro. En cualquier aspecto de la vida. Porque ¿qué dice? Todo lo que no es hecho por fe es pecado. O sea, todo lo que no es hecho agradando a Dios es pecado, punto. No le busques más. Lo que escondes. Entre más lo escondas, ¿qué quiere decir? Pues es pecado. Y no se trata de que te acostumbres a ello. Se trata de que lo rechaces. Porque esas son nuevamente mentiras que le compramos al mundo y las metemos a la iglesia, las metemos a tu vida, la metes a tu vida espiritual. Mi pastor, para estar en onda con los chavos, montones, que se visten como chavos y los ves y dices, oye, ya no tienes edad para eso, ponte serio, eres pastor, no payaso. ¿Qué hace un rapero cantando tonterías en la alabanza? Es que es para agradar a Dios. Mi conciencia está bien. ¿Será? Tal vez sí, tal vez ya ignoró tanto a su conciencia que por eso ya le parece que cualquier cosa está bien, aunque no le agrade a Dios. Si no estás seguro de que Dios lo aprueba, no lo hagas. Si no estás seguro, no sigas adelante. Cuida de tu conciencia si eres débil. Y si eres fuerte, no abuses de tu libertad. En ambos casos, nuestro enfoque debe ser estar en sintonía con lo que sabemos que es agradable a Dios. Y si tienes dudas, pues ve a Santiago 1:5. Si no sabes si algo está bien, ve a Santiago 1:5. Muchos seguramente ya se lo saben de memoria. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. ¿Y dónde está la sabiduría de Dios? ¿Dónde? Aquí está. Tienes una ahí, ¿no? Si no sabes qué es lo que agrada a Dios, léela más. ¿Quieres escuchar en tu mente lo que dice Dios sobre esos asuntos? Lee la Biblia. Busca consejo de alguien maduro en la fe, no busques consejo como los jóvenes muchas veces. Van y le piden consejo a un joven maduro. O sea, ¿cómo? ¿Se dieron cuenta de la contradicción en la pura frase? O se es joven
o se es maduro. No, pero es que puede ser serio, puede tener, tal vez, pero no deja de ser joven, no deja de estar exactamente igual. Busca consejo de alguien que te va a dar un consejo bíblico, no de alguien que te va a decir exactamente lo que quieres escuchar, porque ya los dos están pecando. Queremos estar en sintonía con lo que es agradable a Dios y no hacer tropezar a nuestros hermanos. Y ojo, no es, ay, se tropezó por accidente, es, le meto el pie para que se caiga, es a propósito. Tampoco nos burlemos o critiquemos las limitaciones que se ponen otros hermanos débiles. Ya Dios les hablará. Esto es para nosotros, hermanos, específicamente para la iglesia, específicamente para ti que estás escuchando esto y ya has puesto tu fe en el Señor Jesucristo. Y si estás escuchando este mensaje y tu duda no es si es agradable a Dios lo que haces, sino si tú eres agradable a Dios, mira lo que dice 1 Corintios 15, 3 y 4 para ti. Dice así la palabra del Señor, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Si tú te arrepientes de tu pecado y pones tu fe en Cristo, crees esto, que Cristo nació, murió, resucitó al tercer día y fue glorificado 40 días después, tú pones tu fe en esto, entonces puedes ser hijo de Dios. Si no, no lo eres. Hoy se está celebrando a la Virgen de Guadalupe. Eso no es de salvación. Lo único que es de salvación es la fe en Cristo. No puedes ser salvo por otra cosa, por ningún santo, por ninguna virgen, sacerdote u obispo. Nadie puede ser tu intermediario delante de Dios porque la palabra de Dios es clara. Solo hay un intermediario entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Solo por la fe en Cristo puedes ser llamado hijo de Dios. Arrepiéntete. Pide a Dios que te dé fe en Jesús. Hoy es el día. Vamos a orar. Padre amado, Padre celestial, te damos tantas gracias, Señor, por este día. Gracias, Padre, por lo evidente que es tu palabra, Señor. Gracias porque aún en mi limitación, tú me has permitido aprender, en primer lugar, que la tranquilidad de la mente no necesariamente significa que las cosas son agradables a ti, Señor. También, Padre, que si bien tenemos libertad, si es que se es un cristiano fuerte, no significa que podamos abusar de esto, no significa que podemos hacer lo que queramos. Si somos débiles, no significa que todos tienen que ser como nosotros. Señor, también te ruego que tú pongas en nosotros ese mandato que tú pones de hacer las cosas para buscar la paz y la edificación en la iglesia, no para demostrar quién es más espiritual. Padre, haznos humildes, reverentes, para hacer las cosas como para ti y no para los hombres, no para uno mismo, Señor, para agradarte siempre, Padre. Eso es lo que debemos buscar, Señor. Alinearnos contigo, estar en sintonía en las cosas que te agradan y entonces, Padre, hacer las cosas con limpia conciencia, alabándote, glorificándote en todo lo que hacemos. Mi Padre, te ruego por si alguien está viendo esto y no ha puesto su fe en Cristo, Señor, que tu Santo Espíritu le convenza de pecado, que venga Cristo para salvación, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Buenas tardes. Dios los bendice.